Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Bienvenidos a otro capítulo más de Café Sin Filtro y hoy día estamos en nuestra séptima parte de Historia de Chile con nuestro gran, no sé, eminencia, amigo, escritor, un poco filósofo, bien religioso, bien católico, que es muy bueno, don Felipe Izquierdo, también conocido como Big Left. ¿Cómo estamos, Felipe? Hola, hola. Oye, hay una palabra que dice egregio. Egregio. Es que esto, egregio es como el gran conferencista. Se Perfecto. escucha, ¿no? Se Porque escucha dice, perfecto. Yo lo escucho perfecto. bueno, empecemos primero con alguna lágrima. Sí. Ay, Chilito. ¿Por qué me lo están haciendo bolsa? Es que la gente es hueona. La gente es hueona. Bueno, pero sí. ¿Cómo puede ser que la derechita cobarde siga creyendo en su programa Derechito Cobarde? Porque este gallo estuvo auspiciado por el Partido Comunista en sus dos campañas anteriores. ¿Sabías tú eso o no? Sí, Sebastián Iglesias. Sebastián Iglesias. Así es. Y tiene el mérito de ser guacho, lo que tenía O'Higgins. Entonces, el ser guacho te da fuerza. Entonces, tiene Es fuerza. verdad. Pero yo creo que, claro, tiene más huevo, parece. Yo no lo conozco, pero el tipo, yo le veo la mirada que tiene. Y tiene una mirada, no tiene buena mirada. ¿No? No, ¿Le trae mala espina? totalmente. Y le pregunté a mi madre, que tiene 91 años, con la que yo vivo, y ella Sí, conoció a todo el Congreso de los años 50 y 60. Conocía a todos los ya. congresales. Porque me acuerdo que iba con ella a la cooperativa del Congreso, del Ujú. Senado, que está al frente donde está ahora esta cuestión de los Mapudungún. De los prostituyentes. Claro, y Ya. ahí tú llegabas y te encontrabas era todo modesto, era un Chile modesto. Te encontrabas tú Mm, con Salvador Allende. Hola, ¿cómo estás, Salvador? Y en los palestros que andaban con unos bigotes así, los socialistas eran todos gente tranquila, buena. ujú. Entonces, mi madre, le pregunté, ¿qué opinas de Sichel? Me dijo, no me gusta. Con ojo de vieja, con ojo. Y a mí tampoco me gusta. Si tú te vas, por ejemplo, en una película, a ver las películas cuando Hitler estaba subiendo como espuma con las masas, Ujú. míralo y la mirada de él no era buena. No, tenía una mirada media así. Si Tenía una entiendo a lo mirada que que se no era refiere. buena. Daba mala Entonces, espina. Mm, entonces, ¿por qué las masas lo siguieron? Porque querían un hombre fuerte, pero no cualquier hombre fuerte. así es. No se puede, Toda la por, razón. por ejemplo, Kast no es un hombre fuerte, no es un Trump, que es lo que necesitamos, pero, pero por lo menos el tipo, bueno, es lo que hay, pues, bueno, si yo voy a votar por él, incluso con temor de perder, lo más probable es que perdamos. Pero, bueno, que no hay otra. Pero Felipe, una cosa, usted no es de la tesis, yo tengo una tesis, pero no sé, a lo mejor usted está de acuerdo, a lo mejor no, pero en la diferencia está la riqueza también. Yo digo que si José Antonio Caz saca un buen porcentaje, aunque pierda la primera vuelta, el candidato que pase, que esté Sichel o Iglesias, va a tener que negociar con José Antonio Caz para poder tener los votos de él. Entonces, a lo mejor José Antonio Caz lo puede mantener a raya en ciertas cosas. Pero ¿Qué da lo opina usted de mismo. eso? Mira, eso da lo mismo porque la izquierda va a ganar igual. Vamos a tener un gobierno de izquierda. La Proboste es de izquierda. Hoy día andaba vestida de rojo. Sí, Daba sí, es una más de señal. izquierda que el Partido Comunista. Es de izquierda. Y Sí, es una tipa repelente. sí, Repelente. nefasta, sí, sí. O sea, yo prefiero que vuelva de las Naciones Unidas la Michelle Bachelet a esta weona. O sea, al nivel que hemos llegado, al nivel que Claro. hemos llegado. O sea, nostalgia de la Bachelet, weón. O sea, para que lleguemos a eso, hay que estar muy mal. Hay que estar Así muy mal. estamos. Y para que la derecha esté votando y elija a un weón que era de izquierda. ¿Y que es de izquierda? Es un Es zurdo. demócrata cristiano, apoyado por el Partido Comunista en una campaña.
en 2 campañas, como dijo usted. Ya, y este weón, si tiene huevos, los va a aplicar precisamente en contra de todo lo que le votaron. Qué horror. Los va a mandar a guardar, weón. Sí, dan ganas de llorar. Dan ganas de Seguimos llorar. con el 80%. Seguimos con el 80%. Sí. Porque aquí cuando fueron las votaciones llegaron, mi mamá le gusta tener invitados y llega gente. Y por ejemplo, los huevones que votaron a prueba, gente de derecha, comillas ya. Ya, no es derecho esa cuestión. Son gente que odia a los comunistas y odia a la izquierda y le gusta la propiedad y le gusta todo lo que es el capitalismo. Pero votaron a prueba, votaron por Sichel y están jugando la pichanga del centro. El centro-centro. Que el centro, como dice Coco Legrand, una hueá con patas. Sí, es el centro en la equidistancia entre la izquierda y la derecha. O sea, si la izquierda está muy corrida a la izquierda, claro. el centro es la izquierda. O sea, si es extrema izquierda, el centro es la izquierda. Claro. O centro izquierda. El centro político en este momento es el Partido Comunista. Porque hay mucho más izquierda al Partido Comunista. En el Frente Amplio. De los 17 partidos que tiene. Chile, en este momento el Partido Comunista es el centro político. El eje, la gravedad. Y si, por ejemplo, si Sebastián, mi hijo, tuviera su movimiento con un porcentaje del 10% de la población, con miles de gallos que son de la vanguardia organizada en todas partes de todas las ciudades, y estuvieran reprimiendo a palos a todos estos gallos, y el movimiento de mi hijo fuera así de exitoso, entonces ahí ya la derecha sería, o sea, el centro se correría. Hacia otro lado. Hacia otro lado. Soñar es gratis. Así que bueno. Soñar es gratis. Por ahora. Y vamos con la historia. Vámonos por... antes. Antes, sí, por favor. Muy importante. Así, ahí está la cámara, sí. Este es uno de los 3 libros que tengo 2 escritos. El otro no lo he hecho, no lo he publicado. Ya. Pero aquí son, lo hice corto, tuve que 180 páginas. 180 páginas. Está bien. Porque no se puede hacer muy largo en los tiempos actuales. Y es pura aventura, pero es aventura con reflexiones entre medio. Entonces no es puramente aventura. Las reflexiones van intercaladas, ¿me entiendes? Qué entretenido. ¿Dónde? Es un año de mi vida, es el año 85, cuando tenía 25 años, pleno gobierno militar, mostrando cómo era una zona de Chile, un lugar de Chile que es la costa. Yo me fui haciendo dedo por la costa, por eso se llama barco stop, porque yo me fui haciendo parando barcos para poder llegar hasta Arica, llegué, viajando en distintas embarcaciones. Como oiga, tío, ¿dónde están vendiendo el libro en este momento? Sebastián, el que tiene como en la página de Sebastián, ahí le pueden preguntar y está. Ya, perfecto. Entonces hay una cuenta, se deposita, llega un mail, tienen que mandar la dirección y yo lo envío por, no sé cómo se llama la cuestión, pero ahí lo envío. El lunes o empiezo perfecto. ¿Hay envíos internacionales también, entonces? Me imagino que sí. Voy a ver ese tema. Sí. Sí. Avíseme, pues. Ya. ¿Ya? Okay. Así que va a recibirlo. 9 minutos. Ya, hay que 9 minutos. Sí, vamos, antes que nos concentremos, así le ponemos al tiro, ponemos enseguida las propagandas rápidamente y ahí nos tiramos de lleno. ¿Qué le parece? Ya. Hago pasar a mi hermano Pancho, mi hermano querido, que ojalá esté, porque está muteado ahí. Pancho, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está ahí? Federador. ¿Qué tal, don Felipe? Hola, Pancho. Aquí Federico está como los cubanos de Estados Unidos llamando a su hermano Pancho. Sí. Hermano, que estás en la isla, ¿cómo estás? Sí. Aquí estamos en la resistencia. Así es, somos parte de la resistencia. Hablando de cubanos, tengo un amigo cubano que me contaba que sus tíos, en el año 94, cuando él tenía no sé cuántos años, era joven todavía él, mi amigo, sus tíos armaron una balsa y después el día que partieron al país del norte, todo el pueblo salió a despedirse de ellos y sobrevivieron y llegaron a Miami.
Qué lindo. Gran cosa. Sí, Gran sí, cosa. sí. Sí. No, y se saca los pelos ahora cuando ve la televisión. Me imagino. Es que no es para No, menos. No es Sí. para no menos. hablemos de eso porque nos vamos a tirar una No, hora al no, tiro y vamos a dejar la no. historia de acá. Sí, sí, exacto, Sí. exacto. Pero era un comentario. Disculpen. No, no te preocupes, si está bien, si está bien. Oye, ¿qué te parece si partimos ya con BSR, Perfecto, las perfecto. empresas fachas? A empresas del sector, de nuestros amigos nuestros del Café Sin Filtro y trabajamos con BCR, así que empecemos ahí con BCR, brother. Perfecto. BCR, marketing digital, multimedia, diseño y desarrollo web, comercio electrónico, sitio y página web, crea, diseña, comunica, difunde, aumenta el alcance de tus marcas, aumenta las ventas de tus servicios o productos. Si eres una pyme, un emprendedor como yo, contrate bcr.cl. De verdad, son los expertos mejores del mercado y los más económicos del mercado y son de nuestro sector. Son Y gente si vienen de Café Sin brillante. Filtro, Tienen descuento especial por ser parte especial, de... exactamente. Exacto. Y si tenemos hambre, ¿qué pasa si estamos por la quinta región? Empanadas Meme, receta Pues, familiar. Varios de las fachóferas han comido la empanada Meme, esta empanada. la Andy, el Facho Cola, etcétera, y todos han hablado que son exquisitas. Así que, hermano, cuando vengas a Chile, vamos a ir a probar las empanadas Meme. Empanadas meme. Y por último, Pero decir que no estas menos son empresas de nuestro importante, sector. Exacto, son empresas de nuestro sector. Hay que apoyarlas. Y además, compren el libro Barco Stop de Big Left. Por favor, conéctense con Sebastián Izquierdo para que pueda, Seba Left, también conocido, para que pueda comprarlo. Estimado exacto. hermano, querido, Pero quería agregar algo más. No porque sea del dale. sector, no porque sea del sector hay que hacerle favoritismo. De verdad son buenas empresas. Son con Perfecto, buenos profesionales, son ricas empanadas, no son gente, no, hagan el favor, no. De verdad son gente a todo trapo. perfecto. Así que, don Felipe, hermano, que la libertad y Dios los bendiga. Dios te bendiga y voy a ir a comer Igualmente. esa empanada. La voy a ir a comer. No, yo Sí, pues, muero de ganas. Cada vez que veo esas empanadas memés y hago publicidad de empanadas memés, se me saliveo. Se así me hace es, agua en la agua en boca. la boca. Sí. Así es. Muchas Bueno, gracias, hermano buenas querido, noches, que estén muy buenas bien. Que Dios noches. los bendiga. Hasta Igual. luego. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Ya, a lo que nos convoca, don Felipe. Empecemos. Empecemos porque quedamos en la batalla de Chacabuco. La batalla Así de es. Chacabuco, en realidad, como comenté, fue una batalla pequeña, una batalla muy pequeña en cuanto a la cantidad de tropas que estuvieron involucradas. Fue una batalla de vanguardia, es decir, vanguardias. La vanguardia que era la de O'Higgins con la de Rafael Maroto. Y fue un choque muy brutal, que no fue tan simple como que fue un puro choque, porque primero hubo O'Higgins no sabía cómo hacerlo y puso a la caballería en el flanco izquierdo y la infantería en el derecho. No resultó. Después se retrocedieron y cambió la posición, hizo un juego de ajedrez, un enroque, y la caballería por el lado, por el flanco derecho patriota, flanco izquierdo realista, se encontraron con un lugar que yo les dije que era como un río, una riada que es de una vez al año que pasa agua por ahí, pero que había, digamos, arena, piedra, y fue un enfrentamiento de igual a igual, las dos fuerzas eran muy iguales, y finalmente el empuje de O'Higgins con Kramer, que era otro de los capos ahí, Kramer, rompieron la línea. Y al romperse la línea, los realistas eran muy disciplinados, se fueron reculando, fueron retrocediendo hacia donde hay una hacienda abajo. Y en ese lugar ellos esperaban resistir, esperando a que llegaran las fuerzas de Barañao, porque había otro, todo el ejército del sur había llegado a Santiago y como yo les conté, en vez de esperar a Ujú. Marco del Pont mandó solitario a este hombre por miedo
a tener una batalla muy cerca de Santiago. O sea, en términos de lógica militar, la batalla debería haber sido en Colina, por decirte. Yo creo que en Colina habría sido. Batalla de Colina. Hay unos altos, ahí donde se puede posesionar. Más allá de Colina, un poco más allá, hay unos altos donde podría haberse puesto el ejército realista con 4.000 efectivos para enfrentar a los patriotas que habrían bajado de la cuesta de Chacabuco a enfrentarse en el plano hacia este lugar fortificado. Pero eso no se dio porque la lógica militar no se dio, porque este hombre, Marcó del Pont, era un cobarde y quería tener la batalla lo más lejos posible para salvar su pellejo. Entonces Barañao fue a tratar de reunirse con Rafael Maroto pero llegó tarde. O sea, no llegó tarde, llegó a Colina, y en Colina, en ese lugar fortificado, en ese paso que hay ahí, hay un paso que todavía está en la carretera, la ruta 5 pasa por ahí. Entonces, en ese lugar estaba esperando, descansando las tropas, y empezaron a llegar los fugitivos del ejército realista, completamente desmoralizados por la derrota. Porque la derrota, si tú lo planteas hipotéticamente, O'Higgins, la división de O'Higgins contra la división de Rafael Maroto eran iguales. Por lo tanto, el triunfo fue de O'Higgins, pero Rafael Maroto podría haber tenido una segunda oportunidad en el plano, ya bajando al plano, para resistir a O'Higgins. En el caso que O'Higgins hubiera sido la única fuerza. Pero llegó la división Soler por el este, por el flanco izquierdo realista, llegó la división Soler finalmente, lo que produjo finalmente una desbandada, y en las desbandadas, en toda la historia militar, en las desbandadas se produce mayor mortandad, tanto así que tuvieron 500 muertos, de un total de 1.700. Es muchísima cantidad de muertos. Sí, mucho. Y ahí murió, por ejemplo, don Ildefonso Elorriaga, gran héroe grande de los grandes, murió ahí, Ildefonso Elorriaga. El otro gran héroe era Vicente Zambruno, el que había peleado en la trinchera sur, en Rancagua, con un desprecio hacia la muerte tremendo, el que había peleado en Zaragoza con hábito de franciscano, y se sacó el hábito franciscano, se puso un uniforme y se cambió de monje, de fraile franciscano, a guerrero en Zaragoza a pelear contra los franceses. Y era un tipo de un heroísmo extraordinario, que demostró ahí un heroísmo tremendo, y fue a activar, los cañones, la artillería quedó en el campo. Entonces, cuando los realistas se retiraron en forma ordenada, quedaron algunas cureñas, algunos cañones, y fue ahí Vicente Zambruno a activar un cañón para mandar cañonazos, él solo. Pero en un momento terminado quedó sin espada peleando, y lo rodearon con bayonetas y no tenía elementos para. Entonces llegó O'Higgins, que lo admiraba. O'Higgins admiraba a Vicente Zambruno, porque O'Higgins admiraba a los valientes, como él era valiente. Entonces admiró y le dijo: ¿cómo es esto que no has muerto en batalla? Le dijo. Esto al final de la batalla, te dije: ¿por qué no muriste? Y le dijo Vicente Zambruno, le dijo: no me quedó otra, porque estaba con 10, 20 bayonetas pinchándome, y no tenía ya con qué defenderme. Por lo tanto, tuve que caer preso. Entonces llegaron toda esta cantidad de tropa desmoralizada por esta batalla, a donde estaba Barañao, en Colina, y Barañao dijo: chuta, retrocedamos a Santiago. Y retrocedió con las tropas frescas que tenía,
tropas que venían del sur sin haberse enfrentado a nadie, y con las tropas que venían sudadas, transpiradas, sangrando, desmoralizadas, hacia Santiago. A todo esto, bueno, San Martín llega al final sin haber entrado, sin ver la batalla, llegó después San Martín, y ve todo esto, y O'Higgins le dice, dame 1.700 hombres, y yo me voy directo, de aquí directo, a Valparaíso para frenarles la huida. Pero San Martín, esto lo dije en el video anterior, no quería, él siempre quería todos sus polluelos reunidos, quería de todos ahí. ¿Por qué? Porque no conviene dividir las fuerzas si no tienes claro la victoria. Entonces él pensó, dijo, pueden estos gallos reorganizarse y tengo que tener todas mis tropas para tomar Santiago. O'Higgins tuvo una mejor evaluación de lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que llegaron todas las tropas realistas a Santiago y se produjo la histeria colectiva de todos los españoles, todos los realistas, entre los cuales se encontraba mi familia. Mi familia no huyó, se quedó ahí en Santiago a sufrir los rigores. Y las otras familias realistas, que son apellidos, cuando tú ves el listado de estos que fueron, son apellidos que no están en Chile. Eran realistas de origen español, peninsulares, que huyeron y no volvieron nunca más, por lo tanto no hay descendientes. Y esos apellidos no los ves en Chile. No son apellidos chilenos. Entonces todas estas familias, comerciantes, qué sé yo, gente adinerada, le bajó el miedo porque ya se sabían las tropelías que había, no las tropelías, esa es una palabra muy suave. Los crímenes, en aquella época se llamaban los crímenes de lesa nación. Ahora se dice lesa humanidad. Aquella época era lesa nación. Que había cometido el muy mal evaluado Simón Bolívar, que fue un tipo malo, Simón Bolívar. Bueno, entonces ya se sabía que se procedía con venganza. No era el caso de O'Higgins y San Martín, para nada. Aquí en el sur teníamos otro tipo de gente, no como la que había en Venezuela, en cuanto a los patriotas se refiere. Entonces, eso ya fue en la noche del 12 de febrero. ¿Quién es el más histérico de todo? Casimiro Marcó del Pont, que manda a sacar sus pieles, sus cosas, sus pituquerías, y se va y se hace una reunión con los generales, con Rafael Maroto, que venía de la batalla, con Morgado, con el Barañao, con Quintanilla, con todos estos gallos capos. Entonces toman decisiones, pero la decisión ahí manda el gobernador. ¿Y qué es lo que quería hacer Rafael Maroto? Lo lógico. ¿Qué era lo lógico? Vámonos caminando para el sur. Vámonos para el sur. Cruzamos el Maule y volvemos a nuestra provincia. ¿Cuál es la provincia realista? La provincia de Concepción. Del Maule al sur, la gente nos apoya. Para graficar, del Maule al norte, o sea, del Maule hasta Copiapó, el 70% era patriota. Después de este gobierno, del gobierno de Casimiro Marcó del Pont. El 70% era patriota y un 30% era realista. Del Maule hasta Chiloé, del Maule al sur, el 70% era realista y el 30% patriota. Esa era más o menos la diferencia de lo que hacía el río Maule. Entonces lo lógico era que esas tropas que estaban ahí, llevarlas disciplinadamente, que eran más de 3.000 hombres, llevarlos disciplinadamente hacia el sur y hacerse fuertes en la provincia de Concepción. Pero tenemos que decir que Casimiro Marcó del Pont siguió metiendo las patas por su cobardía. Para variar. Y dijo, no,
tenemos que irnos a Valparaíso. Y a todo esto, él tenía tan poca fe que ya había hecho las gestiones. Antes de la batalla de Chacabuco, ya había mandado, para que era la derechita cobarde, había mandado a Mata Caballo Ay, que organizaran y habían 11 barcos bergantines de tamaño mediano, barcos ujú. que estaban ahí como requisados por el gobernador para poder huir. Ay, sí. Entonces en la noche se produce la estampida. Marcó del Pont saca las lucas que habían en plata, monedas de plata, y va con los baúles de plata, un baúl lleno de plata, de monedas de plata, lo mismo que hizo José Miguel Carrera cuando huyó de Santiago a la A cordillera. Buenos Aires, que llegó un tercio y el otro se habían robado y caído, no sé qué Claro, historia. aquí pasó lo mismo. Era de noche. A No las 3 de la aprenden. mañana, a las 3 de la mañana salieron de Santiago. Las tropas se dispersaron porque pensaron que eran, o sea, todo esto es una cosa de efecto dominó, en vez de parar la Claro. cosa. Esto es el problema de la cobardía. Cuando tú Mm. tienes en el vértice, tienes un tipo cobarde que a la escoba. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron hacia Loprado, donde está el túnel Loprado, había una Ujú. cuesta, que era una cuesta que zigzagueaba por, todavía se vea, cuando tú vayas al túnel Loprado lo puedes ver. Hay un zigzagueo antiguo, No de me he aquellos. fijado, pero ahora me voy a fijar en todas esas cosas que usted me Fíjate, dice. fíjate, tú vas y va a ver zigzagueo del antiguo camino, que llegaba hasta Curacaví. Entonces ya en Curacaví no quedaban monedas de plata. Se las fueron guachipeando los mismos soldados realistas y, eh, y este hombre había mandado, Casimiro Marcó del Pont, a un barco que lo esperara en San Antonio, porque él tenía miedo de que hubieran revueltas populares en Valparaíso y que lo agarraran en Valparaíso por una insurrección popular. Y San Ya. Antonio eran 4 casas. San Antonio era una cosa chica, siempre fue puerto. Entonces ahí había un barco que lo esperara. Y él dejó a todo el ejército al amanecer y se fue con su carruaje a San Antonio. Llegó a San Antonio y el barco se había ido porque habían entendido mal la orden y se habían ido a Valparaíso. Entonces este bruto dijo, me tengo que ir a Valparaíso. Entonces de San Antonio a Valparaíso en aquellos tiempos no era fácil. Ahora No, todavía no es fácil. Todavía no es fácil. nunca ha sido fácil. No es fácil porque tú llegas al Garrobo y al Garrobo tienes que irte a Casablanca. Y de Exacto. Casablanca a Valparaíso. En esa época también tienes que llegar a Casablanca. Y al mismo tiempo que todo eso, lo que es ahora el Quisco, el Tabo, las Cruces, Y la negra. Cartagena, Isla Negra, Algarrobo, todo eso, eran puros esteros. No había un camino en forma. Tú tenías que cruzar un Mm. estero, subir una quebrada, por unos caminos horribles. Así, acá, o sea, te demoráis un siglo. Total que al final llegaron a lo que es ahora el Totoral, que es de Isla Negra para adentro, en la hacienda del Totoral. Y en la hacienda del Totoral, que te lo recomiendo, muy bonito todo eso, hay una iglesia antigua. En esa hacienda llegó Casimiro Marcó del Pont y vio que venían a buscarlo. Estoy adelantándome en el tiempo porque Sí. se demoró esto ya unas 2 semanas y se escondió en una quebrada. Y un guasito sopló y un guasito por ahí dijo, estos andan por aquí. Y lo agarraron. Ya. O sea que al final le salió todo mal al Casimiro Sí, Marcó. por ¿Y qué pasó? cobarde. Mm. Mientras Casimiro Marcó del Pont llegaba a San Antonio, los otros llegaron a Valparaíso. ¿Y qué pasa? Que eran 2.000 personas de civil, hombres, mujeres y niños, todas estas familias peninsulares de origen español, nacida en España, que era una élite que perdimos. Cuando liberamos, comillas, a Perú,
Cuando Perú, Ujú. cuando llegó San Martín, después de todos estos ajetreos, cuando Perú perdió la independencia, es decir, cuando ganó su independencia, Sí, yo estoy tan hispanista que todo lo veo al revés. Cuando ganó su independencia, 18.000 peninsulares abandonaron Lima y no eran cualquier pelagato no eran tipos de nivel. de nivel. Perdimos ahí. Bueno, y todas estas familias llegaron al puerto a embarcarse en estos barcos, pero también estaban los soldados. Y los soldados los dejaron después. Entonces los soldados se sacaban las chaquetas, rompían en las rocas enojados, estaban indignados con toda la mala conducción, pues, hombre. Entonces, los fusiles los rompían en las rocas, se sacaban las cuestiones, se ponían ropas de civil para poder huir en las embarcaciones. Eso es de los programas en vivo. Te llamo después porque estoy en un programa, de ahí te llamo. Ya, entonces, habían unos prisioneros, había un barco que estaba lleno de prisioneros patriotas, entre los cuales estaba Santiago Hueras. Y Santiago Hueras, Conocido. famoso, el que murió, Sí, era extraordinario, y era uno de los tipos sí. más notables que había. Entonces este Santiago Hueras logró zafarse de las cadenas con otro gallo y tomaron el barco. Es decir, lograron en todo este caos rebelarse contra sus vigilantes y tomar el barco ellos, o sea, un barco patriota dentro de los 11 barcos que había. Y los tipos se fueron en bote a organizar la resistencia porque la gente estaba toda confundida, pero había clamor popular. Entonces este gallo, Santiago Hueras, se fue a las baterías y las baterías, los realistas le habían metido donde tú le metes el fuego. Con los cañones antiguos tú metías la pólvora, metías la bala redonda, la apretabas y Ujú. la pólvora llegaba a un hoyo que estaba en la parte trasera. Y en ese hoyo, ese no es Santiago Hueras. Ah, ¿no? ¿No es Santiago? No, Bueno, no, no, no. a Bueno, ver, voy entonces a buscar. Espera. le habían Me puesto, equivoqué. le habían clavado clavos ahí, donde tú puedes poner el fuego para disparar. Entonces estaban sacando clavos y lograron dejar un cañón habilitado. Y con ese cañón empezaron a disparar. Y armó un contingente de 50 patriotas que tomaron este castillo, esta fortaleza que había ahí, que venía de tiempos inmemoriales, contra los piratas, qué sé yo. Y imagínate el revolutis que había en ese lugar. Ahí está ¿Ese es? Maipú, Santiago El Hueras, busto. Sí, el busto. ahí está. Entonces, Santiago Hueras inicia toda esta resistencia con 50 voluntarios para que vea la moral que tenían los patriotas. O sea, si San Martín le hubiera hecho caso a O'Higgins, nadie se hubiera embarcado porque habría llegado O'Higgins a tomar Valparaíso al tiro. Exacto. Entonces, había más de 1.000 hombres de tropa, de lo que quedaba, que fueron embarcados, más 2.000 personas, mujeres, niños, familias. Y, y el problema es que los barcos estaban con pocos víveres, no tenían víveres, no tenían agua. Y para Chuta. embarcar los víveres y el agua, Santiago Hueros les mandaba cañonazos a los botes para que no llegaran los suministros. Entonces, en ese momento, estaba Rafael Maroto dirigiendo esto y Rafael Maroto dijo, tenemos que tomar los barcos, irnos con todos a Talcahuano, a seguir la resistencia en Talcahuano. Rafael Maroto. Porque ese era el Valiente. proyecto inicial. Pero ¿qué pasó? Que había otro de estos cobardes, se me olvida el nombre, que era superior a todos estos gallos. Estaba el Barañao, o sea, estaba Rafael Maroto y Barañao, y sobre ellos estaba el que estaba
al lado de Marcó del Pont, que era el jefe supremo que mandaba a estos dos. Entonces armó la tremenda trifulca dentro de uno de los barcos. Una discusión tremenda. Y el cobardito dijo, no nos vamos a ir a Talcahuano porque probablemente los patriotas ya llegaron a Talcahuano. Vámonos para Lima, para el Callao. Y se obedeció estos realistas eran muy verticales. No había insurrección dentro de ellos. O sea, no había desacato. Ni siquiera por motivos. Claro. Entonces, bueno, ya, tú mandas, listo. Y estos 11 barcos salieron cargados. Según los testimonios, a veces no había para sentarse, todos de pie, sin agua, sin víveres. Llegaron a Coquimbo, y en Coquimbo estaban tomados por las fuerzas patriotas. Coquimbo era patriota. No pudieron bajar a aprovisionarse. Llegaron a Huasco. En Huasco se bajaron y tuvieron unos disparos, una cuestión, una escaramuza, pero pudieron sacar un poco de agua en Huasco. Y así llegaron en las peores condiciones que te puedas imaginar al Callao. 1.000 hombres de tropa y 2.000 civiles. 11 barcos llegaron al Callao en marzo. Y el virrey del Perú ya no era Abascal. No. Joaquín, se me olvida, Pezuela, Joaquín de la Pezuela. Joaquín de la Pezuela. Yo estoy mal con los nombres ahí. Estoy pésimo. Ya, Hoy día estoy ando mal. Y este gallo escribió en la Gaceta de Lima una reflexión. Dijo, mi antecesor, que era Abascal, no entendió la gravedad de perder Chile. Porque ahí él entendió, Joaquín de la Pezuela entendió que el proyecto que tenía San Martín era el proyecto que iba a dar vuelta por completo el equilibrio, no el equilibrio, sino que la supremacía. Porque en ese momento había un gallito, a ver, ahí, está ahí haciendo un gallito, ¿no es cierto? Sí. Entre los patriotas y los realistas a nivel continental, en México, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, ¿cierto? Ya. Y los realistas estaban ganando, estaban así. ¿Y qué es lo que hizo San Martín? Hizo esto. Volver de vuelta. La batalla de Chacabuco, que fue tan chica, fue decisiva a nivel continental, porque significó la caída de Chile, significaba que podía caer el Perú, que el Perú estaba amenazado. Significó insuflar un ánimo, una moral a Bolívar, a todos los revolucionarios del norte, porque eran noticias que se sabían, y bajar la moral a los realistas. Por lo tanto, la crítica que hizo Joaquín de la Pezuela a su antecesor era correcta. Haber sacado a Osorio por una cosa de vanidad personal, que lo hablamos la vez pasada. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Por una cosa de vanidad personal, sacar a Osorio y mandar a Marcó del Pont. Después, cuando Marcó del Pont pedía refuerzos para enfrentarse a lo que se venía, porque se sabía que San Martín estaba preparándose. No se le envió refuerzos. Es más, yo creo que los realistas cometieron un error muy grave, que fue no haber hecho lo mismo que hizo San Martín. Deberían, o sea, general después de la batalla. Hablemos como generales después de la batalla. Lo que deberían haber hecho es dejar a Osorio gobernando Chile y preparando una expedición para cruzar, los realistas cruzar los Andes y sorprender a San Martín cuando estaba con 2.000 hombres. Claro. Habría sido la reconquista de Cuyo.
y desde ahí amenazar Buenos Aires. ¿Te das cuenta? Eso es lo que debería haber sido. Pero además, me acuerdo usted nos contó que Osorio cuando llegó fue aplaudido y poco a poco fueron mandándose embarradas, o sea, como que fueron opresivos, subieron los impuestos, se hicieron cosas. Y sí, obedeciendo las directrices que venían del virrey del Perú, De Abascal. de Abascal. Entonces, teníamos la popularidad, estaban todos felices. Y estos 2 años se dio vuelta la chaqueta. La gente se dio vuelta, se fueron para el lado patriota. Pero es que no era reprimir al chileno, sino que organizar al chileno, que es bueno para esto, y cruzar la cordillera un año antes o sea, el año 16. Bueno, no fue. Y los argentinos estaban todo el rato perdiendo. Los realistas atacaban por el Alto Perú. Tenían fe en que por el Alto Perú podían reconquistar Buenos Aires a través de Bolivia, o sea, por los altos. Pero ¿qué pasa? Que llegaban a Jujuy, Salta. No llegaron nunca a Tucumán. ¿Por qué? Porque estaba el famoso Güemes. No sé si lo habéis cachado tú a Güemes. No. Ahí búscate no, esa parte yo tengo un hoyo ahí en la historia. Ya, Güemes era un guerrillero, o sea, era un oficial de ejército español, obviamente. Chile, en esa época todos eran españoles, y de Argentina. Y este Güemes, con Gu, con cremillas arriba, con puntitos arriba, Güemes. Este Güemes lo que hacía era tener guerrillas que atacaban los abastecimientos logísticos de los ejércitos realistas. Entonces los ejércitos realistas podrían haber tomado Buenos Aires desde Bolivia si no hubiera sido por Güemes. Porque Güemes lo que hacía era, con guerrillas, agarrar todos los suministros. Y la logística es fundamental. La logística es esencial en lo que es una guerra. ¿Me entiendes? Sí. Entonces ese es Güemes. Era un tremendo tipo. Mira, tiene una cara feroz. Es un tipo feroz. Sí, tremendo. Así veo. Sí. Era un tipo feroz. Y como te digo, uno puede pensar que guerrillero era un tipo como de poca monta. No, era un gallo de buen nivel. No, se ve, sí, se ve. Pero que se dedicó al guerrilleo, porque sabía que guerrillando, haciendo guerrilla, hostilizando las líneas de logística, de abastecimiento, los españoles nunca iban a llegar al plano. Es decir, ¿qué es lo que es el plano? Tucumán, Córdoba, Buenos Aires. Entonces, la única manera era a través de Chile, y con el chileno que es entusiasta, que es un buen guerrero. Pero bueno, eso en general después de la batalla. Entonces, Joaquín de la Pezuela se dio cuenta de que estaban en una situación muy grave. Todo esto es una bisagra. La batalla, esa pequeña batalla que fue la batalla de Chacabuco, se produjo fue una bisagra donde el gallito empezó a hacer lamentable para los realistas. Ya, ¿y qué pasó entonces? El día 15 de febrero, San Martín se tomaba su tiempo para todo. Era relajado. Entonces no se apuró en llegar a Santiago. Pero en Santiago empezó a quedar la escoba, porque como son los chilenos y los santiaguinos de aquellos tiempos, empezaron a saquear. No sé de dónde viene lo de ahora, pero ya desde esa época estamos mal. Empezaron a saquear. Te conté que habían saqueado el Palacio de los Gobernadores y rompieron los brutos, los flaites, rompieron todos los retratos de los gobernadores. Y el saqueo, entonces, la gente, sean patriotas, realistas, sean lo que sean, la gente de bien, la gente que tiene sus cosas que pueden perder, que estaban saqueando los negocios comerciales, mandaron a Matacaballo un emisario donde San Martín, que estaba lo más bien tranquilo, viendo a los heridos, enterrando muertos, haciendo su conteo, le gustaba contar en su libretita. Oiga, por favor, vaya a ayudarnos porque en Santiago está la escoba.
Ay, por Dios. ¿Cómo nos gusta echar a perder y saquear nuestro país? Por Dios. No, Desde si esos esta tiempos ya. cuestión viene de los mapuches, la sangre mapuche. Ay, sí. Ya. Bueno, Entonces, ¿qué pasó? démosle. Mandó una avanzada por lo que se llama el Camino del Inca. El Camino del Inca es lo que ahora es la Avenida Independencia. Ujú. Y se le llama Avenida Independencia porque por ahí entró el ejército de los Andes. Y por ahí llegó la avanzada, que era una avanzada de caballería. Se me olvida el nombre en este momento del gallo que llegó, pero es famoso. Y llegó en caballería a poner orden. Y después, al día siguiente, todo calmado, llega el ejército de los Andes, ordenadito, disciplinado, perfecto, toda la cuestión, y suben bajan el pabellón español y suben el pabellón albiceleste, pues hombre. Y Ah, se canta la canción nacional argentina. Se canta la canción nacional argentina, que era la que sabían los patriotas de memoria. ujú. Y se rinde honores a la bandera argentina. Chuta. Y se hace una elección con los notables. ¿Quiénes son los notables? La gente de bien. O sea, en esa época la chusma no participaba en las elecciones. Algo que ahora debería ser así. No, No debería participar en las elecciones si no tiene idea de nada, hombre. Bueno, sí, es que no, sí, muy desinformado, mucha desinformación, se compran todo. se compran todo. Entonces, en esa época, los nobles, los notables, 400, 500 personas, se reunieron, cabildo abierto, a elegir al gobernador. Y todos eligieron por unanimidad a San Martín. Y San Martín les dijo no. Hizo un discurso. Yo no tengo como mi destino de vida ser gobernador de Chile. Yo lo que quiero es ser el libertador. De aquí mi proyecto es ir al Perú. Y ustedes escojan a un chileno. Escojan a un chileno. Entonces todos los demás dijeron, bueno, ¿cuál es el chileno? El héroe de Chacabuco, el héroe de O'Higgins. Rancagua, O'Higgins. Mm. Y nombraron a O'Higgins. Y de ahí empezaron los quejidos contra O'Higgins. ¿Por qué? Porque O'Higgins era blando, era buena persona. El tipo no Claro. quería reprimir. Y todos querían que se hiciera justicia y se reprimiera. Entonces llegaron los prisioneros, por ejemplo, Vicente Zambruno, y O'Higgins Ujú. dijo, yo no lo voy a fusilar. Este gallo es un tipo macanudo. Sí, Yo no quiero fusilar a claro. nadie. Entonces los mandaron para Mendoza y allá los fusilaron. Y murió muy dignamente Vicente Zambruno porque tenía problemas de derechos humanos, ¿no? Te conté lo que había hecho. Sí, sí, sí. Tenía Sí, sí, problemas sí. de derechos humanos. Cuando Izquierdos humanos ahora. claro, que entró con sable a una celda grande donde estaban los patriotas que estaban ahí, habían hecho un complot, pero todo fulero, no tiene ninguna importancia los sables. Bueno, para que veas que eso es muy antiguo, de mucha data, toda esta problemática. Y O'Higgins a los prisioneros los dejó en la calle, o sea, los dejó libres a los prisioneros realistas, que eran más de 1000. Ujú. Los dejó caminar por las calles de Santiago. Y O'Higgins y San Martín caminaban por las calles del centro por el centro donde era Santiago, y toda la gente, bravo, viva, y los tipos buenas personas, ¿te fijas? Era una cosa, fue un régimen en ese momento muy benéfico. Así empezó O'Higgins. Ese es el comienzo del gobierno de O'Higgins. Lo Ya, no primero que está hice, Centeno, todos esos Salvador Iglesias, todos esos gallos que estuvieron después, ¿no? bueno, ¿cómo se llamaba esto? El Poder Judicial en la época de la colonia se llamaba la Real Audiencia. Los de Ujú. la Real Audiencia se fueron todos menos uno, que fue Rodríguez Aldea, ¿te acuerdas?
Sí, el que había sí, sí, firmado el sí. tratado del IRCAI, el que era el secretario, el más letrado era un abogado, que era el secretario de Gainza, y después de Osorio, y después de Marcó fue de la Real Audiencia. Y él se quedó y se ofreció a O'Higgins. Y fue el gestor, Rodríguez Aldea fue el que gobernó en el fondo, porque O'Higgins se fue a pelear. O'Higgins se fue al sur a pelear. Y Entonces lo dejó a él. Rodríguez Aldea fue el que gobernó Chile, que había sido un realista. Se había dado vuelta la chaqueta en el mismo día. ¿Te fijas? Sí. Entonces, en Valparaíso, en vez de poner la bandera argentina, pusieron la bandera española para captar barcos, porque habían quedado sin barcos. Llegó un barco español, mercante, y los tipos se bajaron porque pensaban que estaba todavía ahí el gobierno español y apresaron ese barco. Y llegó las instrucciones a O'Higgins. Tomamos el barco, un barco en Valparaíso. Y O'Higgins dijo, bueno, vamos a tener que artillarlo, vamos a tener... Tenía planes. Y le dijeron, pero don Bernardo, usted se ha olvidado de todos los presos. Perdón. Los Sí. presos que estaban en la isla Juan Fernández. Los presos de San Juan Fernández. Entonces San Martín habló con O'Higgins y le dijeron, bueno, pero para esto tenemos que ser inteligentes. Porque hay un destacamento de 40 hombres con un sargento, un capitán, no sé qué, no me acuerdo, que tenía apellido Cid, que era el que manejaba el presidio, que era el mejor alcaide que te puedas imaginar porque se hizo amigo de todos los realistas que habían ahí. Acuérdate que hicieron una universidad. Así es. La primera universidad de Chile fue en la isla Juan Fernández. Como te contaba, Manuel de Salas hablaba de geometría, Sí. otro hablaba de las estrellas, otro hablaba de botánica, ¿ya? Eran todos letrados. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Uno de los prisioneros era el jefe de la artillería realista. Cacho se llamaba, Cacho, apellido Cacho. Esos apellidos que no están en Chile. Ya, y el tipo lo mandaron en un barco, en ese mismo barco que habían capturado, con víveres y con un destacamento de tropas. Ahora, llegaron a la isla en un día nublado y en el barco iba la bandera de la Patria Vieja. Le voy a Para poner la darle, pata de Jai para que se acuerden. para que se acuerden, la bandera de la Patria Vieja. Pero estaba nublado. Y bajó en el bote este capitán de artillería que era conocido porque era un coronel, un tipo de alto nivel. Entonces vieron y dijeron, ¿qué será esto? ¿Qué nos van a llevar al Callao? Pensaron los tipos. Nos van a llevar a las mazmorras del Callao. Porque esto era una cosa rara lo que estaba pasando. Sí. Y entonces este gallo, el Cacho, se fueron a la casucha donde estaba la central de los guardianes, que eran 40 guardias, que estuvieron 4 horas conversando todo. Salieron de las 4 horas, los dos eran realistas y les gritaron, son libres, están libres. Y los gallos, ¡guau! Nosotros somos prisioneros, le dije, nosotros somos ahora prisioneros. Cacho y Cid, somos prisioneros. Entonces se subieron, imagínate, Juan Enrique Rosales, la bandera de la Patria Vieja. Juan Enrique Rosales, que estaba acompañado de su hija. La hija estuvo los 2 años ahí, pasando las pellejerías más grandes. Juan Enrique Rosales era el que Uribe lo había empujado escalera abajo. Uribe era el que estaba con el cura Uribe, que estaba con José Miguel Carrera, en la dictadura de Carrera del 14, Sí. antes de agua. Rosales
era hermano o sea, la hermana de Rosales estaba casada con un señor Pérez y es la mamá de Vicente Pérez Rosales. Vicente Pérez Rosales es el que escribió ese maravilloso libro, que yo se los recomiendo, que es de lectura obligatoria, después de leer a Big Lefty. Primero tienen que leer a Big Lefty. Barco Stop, no se le olvide. ¿Quién es ese? Ese es Juan Enrique Rosales, Fuentes. Juan Enrique Rosales. Entonces la hermana era la mamá de Vicente Pérez Rosales. Todos eran de la familia de la Alcurnia. ¿Quiénes estaban ahí? A todo esto, O'Higgins era como fraile. No le gustaban los frailes, no le gustaba el catolicismo. Igual que San Martín. Entonces, cuando llegó a Santiago, la única cosa que hizo como despótica fue agarrar a este gallo, ¿cómo se llamaba el weón? Cienfuegos. Rodríguez. Uh-huh. No, Rodríguez Zorrilla. A ver, voy a mirar. Rodríguez Zorrilla era el arzobispo de Santiago, que era realista. Y como ya les he contado, el 80% del clero era realista. Y tenían razón. Entonces, Rodríguez Zorrilla fue destituido del cargo por O'Higgins. Es decir, se metió en temas eclesiásticos. Pero el reemplazante estaba, ese es el Rodríguez Zorrilla. Así es. Era facho, recalcitrante, momio y realista. Ya. Hablas. Bueno, lo mandó precisamente a Colina, lo mandó a Colina, Uh-huh. como que se quedara en Colina rezando. O'Higgins agarró todos los curas, que la mayoría de los curas eran realistas, y los mandó a la Recoleta Dominica, que todavía está. Los que no conocen eso, vayan a ver en Santiago la Recoleta Dominica, donde estuvo viviendo el Papa Pío IX. En Chile, vivió Papa Pío IX. Así es. No está tan lejos. Bueno, ahí los mandó a recluirlos, a todos los realistas. Y O'Higgins tomó los conventos como cuarteles del ejército. Y de los que estaban allá en la isla, estaba precisamente el Cienfuegos. José Ignacio Cienfuegos. ¿Quién era José Ignacio Cienfuegos? Era el arzobispo patriota que estaba en Harapos. Estaba flaco porque, como les contaba, en la isla de Juan Fernández, a veces llegaban a veces los barcos cargados, pero otras veces no podían por mal tiempo y tenían que pescar. Y una vez un viento se llevó el bote, que era el bote con el que iban a pescar, y tenían que irse a meter Ese era el patriota. Ahí está. Estuvo en la isla, estuvo 2 años en la isla Juan Fernández. ¿Quién estaba también en la isla Juan Fernández? Don Joaquín Larraín, que era un presbítero, que era el jefe de los 800. ¿Quién eran los 800? Los que iniciaron la independencia con el Cabildo Abierto el 18 de septiembre, y con el Congreso eran los 800, los Larraínes, que la familia Larraín era la que comandaba, pero estaban ahí todos los de Izaguirre, qué sé yo, los Errazo y todos estos gallos. Entonces estaba el jefe de los 800, también prisionero ahí, que era don Joaquín Larraín. Uh-huh. Estaba Manuel Blanco Encalada, que era el jovencito que ¿te acuerdas? Que había ido con una expedición toda fulera que no le resultó retomar Talca, que lo había tomado Quintanilla Talca, y que lo había mandado, bueno. Muy joven, muy valiente, pero joven, sí, estaba. Que después fue el jefe de la Armada, antes de que llegara Lord Cochrane, fue Manuel Blanco Encalada. Blanco Encalada. Uh-huh. Estaba Ignacio Carrera, que era el papá de los Carrera.
Así es. Y sufrió puras pellejerías el viejo. El viejo cuando llegó al paraíso hizo una sola declaración, dijo: todo esto lo sufro por mis hijos, por los hijos que tenía. Sí. Pobre Chuta. viejo. Era un viejo Sí. buenachón. Tenía menos. Estaba, Sí, los hijos eran estaba medio. Mariano Egaña. Mariano Egaña. Juan Egaña, el que escribió la Constitución moralista. Mariano Egaña, el hijo, que después fue embajador en Londres, etc. Bueno, todos estos gallos se fueron y volvieron. Olvídate. En Valparaíso, grandes fiestas. Llegaron a Santiago, las familias lloraban, emocionados, porque eran gallos que tenían, las familias antiguas, sobre todo las familias aristocráticas hasta el día de hoy. Muchas familias aristocráticas hasta el día de hoy tienen 10 hijos. Hasta hace poco. 10 hijos. Sí, Tú tienes 10 hijos, 10 hijos, 10 hijos, tienes 50 primos. Sebastián, por ejemplo, grandes tiene familias. 70 primos. Mi hijo. Ya. Sebastián tiene 70 primos. Imagínate. Es una buena tucada. Y usted tiene 6. Le Yo faltan tengo 4. 6. No, pero yo no soy por aristocracia, no me pasó a mí. Voy Ah, ya. por el O pene 5 para loco. hacer el equipo de fútbol. Ya. Por el pene loco, nada más. La locura del falo. El falo. El falo y sus delirios. Y su delirio. Y su puesta de semilla por ahí. Bueno, el 31 de Ay, marzo llegaron estos gallos, hicieron la fiesta y entonces, bueno, sigamos con todo. El, el director supremo en Buenos Aires se llamaba Pueyrredón, José así Manuel es. Pueyrredón. Y este gallo mandó 30 puntos que tenía que obedecer San Martín, porque San Martín tenía como jefe al supremo director argentino. Y en esos 30 puntos se establecía que había que separar en dos aguas. Uno, el ejército de los Andes debía transformarse en el ejército expedicionario o libertador al Perú, el ejército libertador del Perú. Uh-huh. Ejército de los Andes, que liberó Chile, se transformaría en ejército libertador del Perú. Pero Chile no iba a ser anexado administrativamente al virreinato del Río de la Plata. O sea que le debemos nuestra independencia a San Martín y a Pueyrredón, porque si Así es, Pueyrredón veo. hubiera dado otros nombres, otras instrucciones, y San Martín le hubiera dicho: ya, yo quiero ser gobernador de Chile, ¿qué Sí. hubiera sido? Hubiéramos sido un cono sur, nomás un país. Argentina o Chile sería lo mismo. Yo encuentro que habría sido mejor, ¿eh? Puede ser. Más grande. Si hubiéramos tenido a la Cristina Kirchner como presidente, no sé tanto, pero bueno. Es que probablemente no existiría la Cristina Kirchner y esas cosas, porque habría habido una mixtura. Bueno, Mejor. Juan Martín de Pueyrredón. Él. en todo caso sería un país más grande. Sería un país más grande. No habríamos tenido que gastar tanto en defensa, de defendernos tanto contra los argentinos. No, habríamos solo bolivianos No cuesta nada. y peruanos, sí. Sí. Bueno, pero son cosas que no pasaron. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que O'Higgins inmediatamente cometió un error. El primer error de O'Higgins. O'Higgins debería haber dejado a Rodríguez Aldea gobernando el tiro, o cualquier otro, a Centeno, a sus ministros, Mm. gobernando, y haberse ido al tiro al sur, o haber mandado a Freire a tomar ¿Sí? Talca, a tomar Linares, Chillán, Concepción y Talcahuano, y Los Ángeles, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que hicieron? Se entretuvo ordenando todo lo que había en Santiago. Es decir, el problema con los presos, que ya fue muy blando, y muchos de ellos caminaban en la calle y se fugaban y se iban para el sur. Ya. A todo esto había más de 1000 hombres, que muchos iban con las monedas de plata, que se fueron por los caminos de la costa. Pero
las guerrillas patriotas los hostilizaron y los capturaron y recuperaron todas esas monedas de plata. No alcanzaron a llegar porque se fueron por el lado de Iloca, Iloca, Duao, Sí, Putú, Duao, Iloca, Putú, Constitución, que en esa época se llamaba Nueva Bilbao, Chanco, Peyúgue, Curanipe, Trahuelemu, Puchpureo, Cosquecura, Las Vegas del Itata, etc. Ya. Y ahí andaba el guerrillero Molina, con 40 gallos. Y de repente tú veías un destacamento de 200 hombres, armados, todos bien, y fueron capturados. Se entregaban, esos 200 realistas se entregaban a 40 montoneros. ¿Y qué pasó? Que O'Higgins se entretuvo fundando la escuela militar. ¿Qué es importante? La escuela militar, sí, donde se forman muy los importante. oficiales. Y ahí venían en el ejército Borchef, Rondizoni, se me olvidan los nombres, pero héroes que pelearon en las guerras de Napoleón y que llegaron aquí a fundar el ejército chileno con una matriz francesa, que era lo Exacto, en máximo. el Kepi, que era lo máximo de la época. Después de la guerra del Pacífico, o sea, nosotros ganamos la guerra del Pacífico con una matriz penca. Matriz francesa, ganamos la guerra del Pacífico, porque no era la mejor matriz. Y después de la guerra del Pacífico vino la matriz prusiana, que es la que tenemos nosotros ahora, la prusiana. Y la matriz inglesa, con Lord Cochrane, fundó la Armada. La Armada tiene un pedigrí de primer nivel, porque Lord Cochrane fue el gran héroe de Inglaterra. Tremendo. Entonces, O'Higgins se entretuvo en todas estas cosas, en estos conventos que expropió. Por ejemplo, donde estaba el antiguo convento de los jesuitas, ahí fundó la escuela militar, la escuela militar, que fue donde es ahora el Museo Militar. Ustedes vayan al Museo Militar porque es extraordinariamente bueno. El Museo Militar lo hizo Pinochet con todas las lucas y con toda la pasión. Es muy buen museo. Está en el metro Rondizoni, entre Rondizoni y el metro O'Higgins. Ahí está la escuela, la antigua escuela militar y el museo. Entonces O'Higgins se dedicó a armar el ejército chileno con los recursos que encontró de los que habían ahí. Empezó a tener batallones chilenos, no del ejército de los Andes, no argentinos, chilenos. Ahí se hizo la bandera nacional, la bandera chilena, que se mandó a confeccionar. Y están está, por ejemplo, las historias de los realistas que son impresionantes. Por ejemplo, Barañao se fugó, tuvo una fuga de la cárcel impresionante, llegó a donde el virrey, después quiso ir hacia la zona de Panamá, lo agarraron unos piratas argentinos, porque los argentinos tiraron piratas, que eran en el fondo autorizados por el gobierno para hostilizar pequeñas naves que andaban haciendo la escena. Lo agarraron, el tipo se volvió a salir de la prisión y llegó finalmente donde el rey, donde Fernando VII. Y Fernando VII lo premió, lo mandó de gobernador de Filipinas, donde no pasaba ninguna cosa así. Y él ahí venía de Chile. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó, porque se nos está acabando el tiempo, tengo que ponerme más resumido. Lo que pasó es que en el sur había un tipo fantástico de los realistas, que se llamaba Ordóñez. Me cuadro con Ordóñez. Ordóñez, un gran tipo. ¿Qué hizo Ordóñez? Era ingeniero militar. Y como ingeniero militar dijo, aquí lo que podemos hacer, nos vamos a quedar en Talcahuano.
Es que esto yo lo estoy hablando con conocimiento de Talcahuano. No sé si ustedes conocen Talcahuano, pero cuando vayan a Talcahuano se van a dar cuenta. Está el pueblo, o sea, está el puerto, o sea, el puerto, está la ciudad baja, que era el Talcahuano, y después hay una línea de cerros, de quebradas, de cerros con quebradas, donde cae, donde termina la península de Tumbes. Entonces, ahí hizo fortificaciones con 100 cañones. Recogió cañones por todos lados y todos los cañones los centralizó ahí. Y desocupó todo el sur. O sea, el sur lo dejó, los realistas seguían mandando en el sur, pero con dos personas, con policía, con milicia. Pues toda la tropa la llevó para Concepción, y en Concepción construyeron fortificaciones inexpugnables. 100 cañones. Increíble. Con fosos. Entonces, los barcos llegaban a donde está ahora el Huáscar. No sé si tú conoces Talcahuano. Sí, estuve. Ya. Donde está el Huáscar, donde está la base naval. Ese era donde estaba, en esa base naval, que en esa época era un puerto, ahí llegaban los refuerzos de comida que venían desde la Araucanía, desde Arauco. Llegaban animales, cosechas desde Valdivia, trigo, todo lo que venía del sur, desde Chiloé, llegaba a la península de Tumbes. Si ustedes lo ven en el mapa, la península de Tumbes es un rectángulo. Lo voy a poner aquí. Entonces él fortificó todo eso y esperó que llegaran los patriotas. Y los patriotas se demoraron cualquier cantidad. Porque O'Higgins como que se contagió con el estilo de San Martín, de ser calmado, tomarse su tiempo, pero no había que tomarse su tiempo, porque permitió a los realistas, permitió a Ordóñez fortificar. No, ahí está. me equivoqué. Si es que voy a ponerla en grande. Yo tengo otra foto. Ya. Es decir, pensaron que la histeria realista iba a llegar hasta todas partes y que estaban debilitados. Ahí está. Ahí está la península de Tumbes. Tú puedes indicarla. La península de Tumbes es ese rectángulo largo. Todo eso es la península de Tumbes. Y donde está ahí Talcahuano, donde empieza la T, de Talcahuano, ahí hay un estrecho. Ese estrecho es el estrecho fortificado. Entre la bahía, no sé si se ve el mouse ahí que estoy moviéndolo. Claro. Entre la bahía de San Vicente, que está a un lado, y la bahía de Talcahuano al otro lado. Es bonito el lugar. Es bonito. A mí me gusta ese lugar. Obviamente que el puerto no es mucho muy bonito, pero todo el lugar es muy bonito. A mí me encanta. Entonces, ahí estaba, ¿te fijas? Donde está ese cuello de botella, hay quebradas, y ahí se produjo la fortificación. Y cuando llegó O'Higgins, a todo esto O'Higgins iba avanzando con tropas, y llegaba a Talca, y él en Talca se dedicaba a administrar, como director supremo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿Qué es la cuestión? Cosas de administración. Llegó a Curicó, llegó a San Fernando, a Rancagua, todas las ciudades iba administrando, entonces iba lento. Cruzaron el Maule y llegaron a Linares, donde era realista, pero los realistas eran 4 gallos, salieron arrancando. Llegaron a Chillán, eran 4 gallos, salieron arrancando. Se tomaron Concepción, habían 4 gallos, se fueron a Talcahuano. Y en Talcahuano habían alrededor de 1000 hombres. 1000 hombres y 100 cañones. Pero había que tomar eso. ¿Sí? Había que tomar esa cuestión. Y para más remate, había un francés que había sido, no me acuerdo el nombre, pero este francés había sido uno de los que había luchado con Napoleón y que se suponía que tenía mucha experiencia, y le preguntaron por dónde atacamos. Y el francés dijo, ataquemos por el lado de donde está la ciudad, o sea, por el lado
donde está la bahía de Talcahuano, por el lado más fortificado, por el lado más duro. Cuando general después de la batalla, porque esto yo lo digo como general después de la batalla, O'Higgins no debería haber sido tan inseguro. Debería haber consultado a sus oficiales chilenos y no haber pescado a este francés que venía como que se las daba, que aquí era el que sabía, se las sabía todas. Aquí vengo yo, Claudio, claro. Aquí yo vengo francés, europeo, el complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque para tomar era mejor tomarlo, no sé cómo mostrarlo con el dedo, por el lado este. O sea, si tú lo agrandas eso, no puedes agrandarlo. No sé si puedo agrandarlo. Ahí voy a tratar de agrandarlo un momento, sí. Ahí está agrandando. Lo puedes agrandar, perfecto. Ya. Sí. Ya, entonces, habían dos formas de atacar. Uno por el lado oeste, por donde estaba el puerto de Talcahuano, donde todavía está el puerto de Talcahuano, que era el lado más fortificado. Pero general, después de la batalla, era para haberlo atacado por el lado de San Vicente, por el otro lado, por la otra bahía, por el lado oeste, que era más débil la fortificación. Bueno, y atacaron. Olvídate. 5 de la mañana, todos los gallos atacando, pasando por unas fosas, bombardeados por la artillería, llegaron a tener un duelo de bayonetas, qué sé yo, pero finalmente no pudieron tomar la fortificación. Y ahí estuvieron meses. O'Higgins estuvo meses en eso. No sé cuántos meses se me olvida, pero está el diario de O'Higgins, que mi padre tenía el diario de O'Higgins, y yo leía cuando niño el diario de O'Higgins en Talcahuano. Y tú cuando vas por la autopista, que está ahí, esa autopista que se ve, esa autopista, ahí pasa por al lado a mano izquierda. Si tú vas de Concepción a Talcahuano, a mano izquierda tú vas a ver, se ven unas... Acá está Concepción. Ahí está Concepción. Hacia Talcahuano, hasta por aquí, la 150. Sí. Ahí justo. Ahí está, hay unas piedras donde estaba el alto mando, donde estaba la tienda de campaña de O'Higgins. Todavía está así y no hay ningún monumento. Y por ahí, de ahí viene el chopper. Ahí de esa parte viene el chopper. El famoso chopper. Viene de esa zona. Así es. Entonces, estuvieron ahí haciendo cargas de caballería, etcétera. Estuvieron varios meses tratando de tomar eso y no pudieron tomarlo. Y el virrey Joaquín de la Pezuela dijo: ahora tenemos que volver con Mariano Osorio y con refuerzos. Y hizo un esfuerzo tremendo en Perú. Y mandó un refuerzo que llegó a Talcahuano. O sea, volvió don Mariano Osorio con refuerzos a Talcahuano. Chuta. Y desde aquí se juntó. Imagínate la emoción de los realistas. Cuando ven llegar no sé cuántos barcos, 10 barcos por lo menos, cargados con tropas, con refuerzos, y ellos habiendo aguantado casi un año ahí. No, o sea, no fue un año, fueron meses. Y comienza otra etapa de la historia, que la vamos a dejar hasta acá, porque vamos ya en un minuto, 1:19. Sí, ya me acuerdo el francés. Creo que se llama Miguel Breyer. ¡Ese! Porque me acuerdo por la aspirina, Bayer y Breyer. Ahí me acordé. Breyer, claro. Ese era, exactamente. Que dio malas indicaciones. Pésimo. Era tomable, pero por el punto más débil, obviamente. ¿Por qué se va por el punto más fortificado? No sé qué haré. Breyer se debería decir en francés. Breyer o Breyer. No sé. La verdad es que me acuerdo de él porque me acordaba, le decíamos la aspirina Bayer cuando había que estudiar para la historia de Chile, la preaptitud, le decíamos la aspirina. Por eso me acuerdo. Mira. Sí, metió las patas. Así que eso que estás mostrando tú me fascina geográficamente. Tan enamorado de esa geografía, estoy tan enamorado de esa geografía que yo me fui a vivir ahí. No porque tuviera trabajo ni nada, me fui a vivir ahí
porque dije, voy a ir a vivir ahí, porque quiero vivir ahí. Estuve 9 años ahí, porque me encanta esa geografía. Muy Es que interesante. es bonito vivir ahí, además encima, no sé, además que Concepción, bueno, usted está más lejos, bueno, está pegado a Concepción, pero Concepción es una ciudad que tiene de todo, y además la zona es muy bonita, no sé, a mí me encantó, yo estuve una sola vez lamentablemente, Es muy hermoso todo eso. sí, Bueno, tenemos que cortarla porque por el tema sí, del tiempo. del tiempo, así que bueno, hay solo una preguntita de mestizo, don Felipe, si la quiere preguntar, contestar rápidamente y ¿Ya? estamos. ¿Ah? Dice aquí, a su juicio, ¿cuál sería el ideal que buscaba San Martín para Hispanoamérica? ¿Lo mismo que Bolívar? ¿Lo mismo que O'Higgins? Esa es la pregunta. No, San Martín no era republicano. San Martín llegó a Perú y quería atraerse a una familia noble para que fuera. Él, él no tenía no era ideologizado liberal. No era liberal, no Mm, era. Era un tipo que era práctico. Decía, esta dinastía, la dinastía borbónica, ha sido tan desastrosa, tenemos que generar otra dinastía. O sea, por él que hubieran sido monarquías. Y se le critica perfecto. eso. Yo encuentro que es parte de lo razonable. O sea, Perú con una monarquía habría sido mucho mejor que toda la, perdón la palabra, la cagá que fue después de la independencia. ¿Qué ahora está con Pedro Castillo? ¡Ay, ay, 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 No, qué no, es horror! que el siglo XIX peruano fue horrible y sigue así. Sí, Entonces, en realidad, San Martín tenía clarividencia y si él hubiera triunfado, porque el problema es que no triunfó por completo, si hubiera independizado Perú y hubiera podido hacer su proyecto de traer una familia real, y los peruanos son súper sumisos, son gente muy buena, los peruanos sí, son muy respetuosos. Entonces, habría resultado una monarquía en Perú. En Chile no sé, pero en así. Perú habría resultado. Sí, podrían haber, sí. Y solo para terminar, había un comentario ahí, le decían, marcó del Piñerón. Así nomás para reírme un rato. Ya. De lo cobarde. Marco del Piñerón. O del Así le pusieron. Marcó del Chiselón. El De Sichel, que es Chise- pésimo. Chiselet. ¿Cómo se llama? Chiselet, sí. O Sichelet, o Iglesia Let, porque ya no se sabe qué. Pero bueno, estimados todos, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Tenemos ya 1 hora 23 de programa. Vamos a seguir el próximo viernes a la misma hora en su mismo canal. Este programa también será puesto o no, ya está registrado, pero va a ser emitido también en el canal de Big Left. Suscríbanse y compren el libro. ¿Lo puede mostrar última vez? Perdone. Ahí está, un Barco poco más. Stop. Barco Stop. Haciendo dedo en el mar. Exactamente. Un año de vida de Big Left, el 85, si no me equivoco. Así Gigante es. de Europa. Así es. Así que cómprenlo y que Dios los bendiga, que viva la libertad, que viva la nación y viva Cristo Rey. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao, chao.